Grupo uniparamétrico. Paramétrico. ¿Sí? Este llamado grupo uniparamétrico, por ejemplo, me va a permitir definir trayectorias como tal. Y hay un teorema que lo voy a demostrar porque va a ser necesario, que nos dice que un grupo uniparamétrico, esto me va a permitir, como les comento, ahorrar bastante tiempo para que puedan entender los conceptos, ¿sí? Y definir un grupo uniparamétrico en el grupo de matrices lineales más general que pueda construir, que era este, ¿sí? Se define como un... Ese término de aquí no lo había usado antes, se le llama homomorfismo diferenciable. Diferenciable si se hacen una idea que es, pero la palabra homomorfismo no les dice nada. Bien, aquí cuando yo definí representaciones, había una propiedad, que era esta segunda propiedad, que básicamente les decía que la representación de un producto o de un producto de elementos de grupo era equivalente al producto de las representaciones. A elementos que cumplen esta propiedad, ¿sí? Se le conoce como homomorfismo. O sea, el homomorfismo es la aplicación, en este caso, de, ¿sí? D es homomorfismo. ¿Por qué es homomorfismo? Porque satisface esta propiedad de aquí, en particular. Un grupo uniparamétrico simplemente es un homomorfismo, pero que es diferenciable. Lo voy a colocar en estos términos, que va de los reales hacia los elementos del grupo, ¿sí? Y eso es fácilmente que bueno, se puede ver aquí. Yo tomo una recta real, tomo algún intervalo de valores reales. Imagínense que fuese el tiempo, ¿sí? El tiempo pertenece a los reales, evidentemente, y nosotros podemos proyectar las trayectorias que ven en esos colores que he dibujado. Puedo definir diferentes trayectorias que pasan por algún punto específico. En este caso, la identidad, ¿sí? Entonces, voy a continuar. Bien. Entonces, este teorema nos dice que va a existir una única matriz. Existe una única matriz, le vamos a llamar una matriz A, ¿sí? De n por n, tal que phi de t pertenece a los reales, este t pertenece a los reales, ¿sí? Tiene esta forma particular. El exponencial de ese parámetro real multiplicado por una matriz, ¿sí? Para todo t que pertenece a los reales. Voy a demostrar esta expresión porque de repente no es tan evidente entender por qué esto de acá se cumple o por qué tiene esta forma y es fundamental que se entienda, ¿sí? Lo que se tiene que demostrar aquí básicamente es que existe una única matriz A, ¿sí? Y que tiene esta forma particular. Bien. Para, para esa demostración, nosotros nos valemos de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Porque para empezar el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, me imagino que en algún momento habrán visto que siempre se demuestra la existencia y la unicidad de las soluciones bajo cierta condición inicial particular, ¿sí? Vamos a demostrar por este lado la unicidad de las cosas. Voy a asumir que existe una función de este tipo y ahora voy a demostrar que esta es única, ¿sí? Lo único que hago acá es derivar respecto al parámetro t, y al derivar respecto al parámetro t tendremos lo siguiente. La derivada de esto de acá respecto a t simplemente es a por el exponencial de e a la t por a. Ahora lo que tenemos aquí básicamente es como una ecuación diferencial ordinaria. Bien, de tal manera que puedo tener mi condición inicial que para t igual 0 existe un phi' de 0 que es igual a
Esta matriz es única debido al teorema de unicidad de las ecuaciones diferenciales ordinarias. En base a eso, entonces demostramos lo que se conoce como la unicidad. Hemos asumido obviamente esta forma. Ahora hay que demostrar esta forma, ¿sí? Que de repente es más importante aún. Otra cosa que hemos, de repente importante aquí, es que hemos dicho que phi' de 0 es A. Bien. Ahora sí, entonces voy a tomar el siguiente concepto de aquí, que sea homomorfismo. Voy a tomar esa palabra y vamos a empezar acá. Y ese homomorfismo, S y T son reales, ¿sí? Voy a utilizar la operación de la adición aquí. Y este homomorfismo lo que va a hacer simplemente es describir en función de phi s por phi t. Bien. Esto es para cualquier valor s, t que pertenezca a los reales. Me va a quedar derivada respecto a s de phi de s más t. Regla de la cadena, aquí me quedaría simplemente lo mismo que he escrito ahí. Por el lado derecho vamos a derivar y solamente se derivaría la primera función, la otra depende de t, así que no la derivo. Y ahora voy a colocar es igual 0. Fijamos, es igual 0. Entonces voy a poner acá esta derivada, que es este mismo símbolo. Bien. Y luego, como s vale 0, entonces nos queda phi' de t. Como s vale 0 nuevamente, sería phi' de 0 multiplicado por phi de t. Aquí. Lo interesante de esta expresión es que phi' de 0 nosotros ya lo reconocemos de aquí, que phi' de 0 es simplemente la matriz A. ¿Sí? Esto es fácil ver de aquí en esta ecuación. Si t vale 0, phi' de 0 es A. Phi' de t, entonces sería igual a A, ¿sí? Por phi de t. Bien. Donde la condición inicial que tenemos en esta ecuación diferencial es que phi de 0, por lo tanto, este punto de aquí, phi de 0 particular, va a corresponder a la identidad en el grupo. Bien, entonces ya tenemos la ecuación diferencial ordinaria, primer orden, y además una condición inicial se puede resolver. Bien, entonces tenemos que el diferencial de phi de t respecto a phi de t, esto es igual, lo voy a colocar en esos términos, phi de t inversa, esto es igual a, bien, por el diferencial de t. Obviamente que esta matriz A no contiene t, y ahora podemos integrar. Integramos y vamos a obtener que phi de t se iguala al exponencial de e a la a por t, que justamente es lo que queríamos demostrar, ¿no? Solamente hemos usado la idea que es un homomorfismo y hemos hecho esta operación de derivar. Finalmente demostramos que existe un subgrupo de un solo parámetro. Esto significa que sea uniparamétrico. Sí, es un subgrupo de un solo parámetro en un grupo de matrices que tienen esta forma. Bien. Voy a encontrar, antes de este dibujito, cuál es el subgrupo uniparamétrico de SU2. Hay que preguntarnos esto. Hay que calcular entonces esta cantidad para el grupo SU2. Yo tengo que calcular los elementos de este subgrupo. Ahora, ¿qué condiciones tienen que cumplir estos elementos? Bueno, esto de acá se debe cumplir.
Bien, y además los elementos del grupo tendrán que tener esta forma. Entonces, phi de t, ¿qué es? ¿O dónde está phi de t? Phi de t va a caer sobre el grupo. Bien, y eso tiene que tener esa forma. O sea, la tarea aquí básicamente es encontrar las matrices A. Esa va a ser nuestra tarea ahora. ¿Qué es un grupo SU2? Como hemos visto aquí. Por acá está, ¿no? Acá está. Sabemos que el grupo SU2 tiene esta definición. Bien. Entonces los elementos del grupo se encuentran aquí. Yo le tengo que dar la forma de la derecha. Bien. No sé si se puede ver ahí ya una relación para A con esta propiedad de unitariedad. Se puede desprender más o menos una relación ya. De acá les dice que U traspuesta conjugada es igual a U inversa. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Bueno, va a implicar que el exponencial de e a la t solamente es un parámetro, si una cantidad real. Y esto les está diciendo una propiedad ya. Dice que a traspuesta conjugada es igual a inversa. Oh, perdón, al negativo. Vean, aquí es el negativo. ¿Sí? Esto es igual al negativo ya. Entonces esta es la primera propiedad que estamos deduciendo de esta matriz A. Para el grupo SU2, que es un ejemplo muy particular. ¿Hay alguna otra propiedad? La otra propiedad surge de esta condición de acá. ¿Sí? Vamos a poner acá vamos a sacar toda la información posible. Es el determinante, básicamente, de una exponencial. Esto es 1. ¿Bien? El determinante de esa exponencial es 1. T es el parámetro, recuerden siempre, y A es la matriz. Bien, ¿qué hacemos aquí para resolver esto de acá? Utilizamos una propiedad de exponenciales que nos dice que el determinante del exponencial es igual al exponencial de la traza por A. ¿Sí? Y esto es igual a 1. ¿Esto qué significa? Que la traza de A es 0. El T sale de la traza y simplemente nos va a quedar así. Y esto es igual a 1. Y por lo tanto podemos deducir que esto es 0. El exponencial de 0 es 1. Bien. Entonces ya dedujimos dos propiedades importantes para que la traza de A es igual a 0. Y la otra propiedad es que estas matrices A traspuesta conjugada es igual a menos A. Vamos a hacer el mismo juego que hicimos antes para deducir la forma de los elementos de SU2. Entonces ahora a la matriz A hay que caracterizarla. Vamos a caracterizarla acá por algunos valores. Voy a colocar acá en estos símbolos griegos mejor para diferenciarlo, ¿sí? Alfa, beta, gamma, delta, por ejemplo. Y ahora vamos a utilizar estas dos propiedades de aquí. La primera propiedad nos dice que A traspuesta conjugada debe ser igual a menos A. Entonces eso es muy sencillo de lograr. La transpuesta conjugada de esto va a ser esto de aquí, beta, delta y las conjugadas. ¿Sí? Y esto según la primera condición debe ser igual a menos A.
Bien. La otra propiedad nos dice que la traza de A es cero. Y esto significa que alfa es igual a menos delta. ¿Sí? Esa es una consecuencia. Bien. De esta condición de aquí, esto lo vamos a trabajar un poquito más abajo. Y aquí vamos a trabajar con esta regla. Nos dice esta primera línea que alfa conjugada es igual a menos alfa, gamma conjugada es igual a menos beta, beta conjugada es igual a menos gamma y delta conjugada es igual a menos delta. ¿Sí? Eso es lo que podemos deducir. Bien. ¿Qué significa que la conjugada sea igual al negativo de un número, en un número complejo? El conjugado debe ser igual al negativo si y solo si la forma de ese número complejo es puramente imaginario. Solamente ahí se va a cumplir. ¿Sí? Si alfa, que pertenece a los complejos, tiene esta forma, bien, por lo tanto solamente va a ser puramente imaginario para que satisfaga esta relación de aquí. Bien, entonces alfa yo le voy a llamar ix1. Bien, vamos a caracterizar ahora los valores de beta. Beta si no puedo hacer esa misma operación, y lo que me queda beta es colocarlo de una forma un poco más genérica, x2 más ix3. Gamma inmediatamente ya tiene su forma específica y con todas estas propiedades ya podemos caracterizar mejor a la matriz A. La matriz A entonces va a pasar a ser de esta forma. En lugar de colocar alfa voy a colocar ix1, en lugar de colocar delta voy a colocar el negativo, y en beta voy a colocar x2 más ix3. Bien, en lugar de colocar gamma voy a colocar menos, ¿sí? Gamma sería igual a menos beta conjugada. Bien, como acá es beta, beta conjugada será x2 menos ix3 y el negativo será menos x2 más ix3. ¿Sí? Bien. Ahora ya conocemos la forma explícita de A en base a sus propiedades para SU2. Y ahora yo puedo conocer el subgrupo uniparamétrico de SU2, que tiene esta forma, donde A es igual a esta matriz de acá. Bien, algo que ahora se puede ver aquí es algo muy importante aquí para la matriz A. Voy a colocar la matriz A y la voy a reescribir simplemente en esos términos. Fíjense. A yo lo puedo reescribir en esos términos. Voy a colocar acá ix1. ¿Sí? Más, voy a sacar aquí x2. Acá sería 0, 0. Aquí sería 1, 1. Para que tenga esta misma nomenclatura, yo puedo colocar acá por i y multiplicar acá por menos i. ¿Bien? Y el último sería más ix3. 0, acá quedaría 0, 1, acá sería 1, 0. Donde esta de aquí representa la matriz en la tercera dirección, que entonces se le llama sigma z, esta de acá es sigma y esta de acá es sigma x. Interesante, ¿verdad? Hemos obtenido el subgrupo, ¿sí?, uniparamétrico del grupo SU2. Hemos obtenido las matrices de Pauli como matriz, como los elementos que forman parte de A.
Recuerden que este phi de t pertenece a SU2, ¿sí? Y lo interesante es que phi de t se puede escribir de esta forma ahora, como un exponencial de un parámetro por la forma que voy a colocar acá. A ver. Este A entonces se puede escribir en estos términos. Voy a escribir aquí C por algún vector. Imagínense que estos elementos de acá sean la base. Estos son elementos de base. ¿Sí? Imagínense que fuese una base vector de un espacio vectorial. Entonces yo lo podría escribir de esta manera. ¿Bien? Estos vectores V van a pertenecer obviamente a SU2. Y precisamente les han dicho, conocerán que el espacio de matrices de 2 por 2, una base para generar ese espacio puede ser hecha por las matrices de Pauli. Precisamente lo que tenemos aquí. ¿Bien? C va a ser alguna cantidad real. Y ahora nosotros podemos escribir a este grupo uniparamétrico muy particular para SU2 de esta manera. Aquí por un C y aquí por un vector. ¿Bien? Esto es lo interesante. Fíjense esta forma muy particular que hemos obtenido. Y es mal, esto de acá nosotros lo podemos resolver porque es un exponencial de una cantidad matricial y nosotros conocemos cómo hacer eso. Entonces el coseno de t por esa constante por la matriz de identidad más el seno, ¿sí?, de esto de aquí. Más o menos sería de esa manera, de esa forma. ¿Bien? Entonces ahora voy a hacer la gráfica para que se entienda aún mejor. Voy a colocar por acá alguna superficie sobre la cual se va a proyectar. Voy a poner acá phi, acá están los reales, aquí voy a poner el punto cero de los reales y aquí voy a tomar un intervalo, ¿sí?, entre menos epsilon a epsilon, por ejemplo. Es un intervalo. Y la proyección sobre precisamente esta superficie, en este caso sería de SU2, de la geometría de SU2, que vendría a ser la de la hiperesfera, lo que dibujaba ahí. Entonces yo más o menos voy a poner acá el punto de la identidad. Y cuando ustedes proyecten van a tener esto de acá. Este punto va a ser phi de menos c, y acá va a ser un punto phi de epsilon. ¿Sí? Bien. Recuerden que cuando nosotros hicimos la derivación dijimos que había una condición inicial que phi' de 0 es igual a phi' de 0 es a. Eso significa que conocen esto de aquí. Ahí está un vector tangente en ese punto, que es como una velocidad, y es precisamente lo que tienen aquí. ¿Qué les dice eso? Que en el punto 0, que le corresponde la imagen del 0, ese valor es precisamente la identidad. ¿Sí? Ya está. Bien. Entonces ahí se puede ver visualmente cómo es que tenemos un subgrupo uniparamétrico visto como una trayectoria sobre nuestro espacio, sobre esta geometría. Y las velocidades representan a estas matrices A. Esta matriz A tiene una forma muy particular de ser escrita en base a los vectores de base de un espacio vectorial de matrices de 2 por 2, ¿sí?, con entradas complejas, obviamente. Entonces existe una estructura en donde viven esos objetos. Entonces estos vectores van a vivir obviamente en ese plano tangente que he dibujado ahí. Bien. Características muy importantes entonces emergen tan solo con estas ideas.
Bien, y a lo que voy es lo siguiente. Yo ya aquí me había adelantado un poco y había dibujado diversas trayectorias que pasan a través de la identidad y hemos demostrado que la forma que tienen sus elementos de este espacio, ¿sí?, equivale más o menos a lo que está acá, a estos vectores de base que son matrices, pero esas matrices no son cualesquiera matrices, sino que estas matrices forman un álgebra, lo que llamamos álgebra. Los elementos de la base del espacio tangente en la identidad, los elementos de la base del espacio tangente en la identidad forman un álgebra, forman un álgebra. ¿Cuál es el álgebra? En este caso, para SU2, sus elementos de base del espacio, de ese espacio tangente son las matrices de Pauli. Esto de acá les es familiar. Sí. Este es el álgebra de las matrices de Pauli y es una estructura que emerge directamente en un grupo de Lie. Entonces pueden ver como en una geometría, en su plano tangente a un punto que es el punto de la identidad, emerge lo que se conoce como el álgebra del grupo. Esto representa el álgebra, este es el álgebra de SU2. La notación para las álgebras normalmente se le denomina en minúsculas y se toma de esta forma. Estas son las minúsculas, solamente así se etiquetan las álgebras. En este caso en particular, una álgebra de Lie. Es una estructura que está aquí, en el plano tangente. Entenderán que esto de aquí son elementos de base, y esos elementos de base pueden ser cualquier cosa. Pueden ser matrices, pueden ser en geometría diferencial, por ejemplo, estos vectores de base en general tienen esta forma de derivación, ¿sí? Esto de repente es un poco confuso, pero así es, los elementos de base tienen esta forma en geometría diferencial, y aquí todas las ideas se transportan, pero a las finales se mantiene la idea de ser un vector unitario. Sí, lo importante aquí es reconocer que estos elementos son los elementos del álgebra, y esto de acá se conoce como las constantes de estructura, ¿sí? Y esto de acá por definición es el conmutador, ¿no? O sea, el conmutador me ayuda en definir lo que es un álgebra. Pero obviamente que hay una definición general de álgebra, que así como hay un grupo con su definición, también puedo tener un álgebra y su definición. ¿Sí? Vamos a poner acá una definición para completar las ideas. Sea A un espacio vectorial. Luego, este A es un álgebra. Lo vamos a poner acá sobre los reales. Sí, hay una operación binaria que va a tomar pares de elementos del álgebra y los transforma en un tercer elemento del álgebra. Dos elementos van a operar de esta manera y también debe pertenecer al álgebra. Eso es una propiedad de clausura como tal. Esto vamos a entenderlo como una clausura. Y aquí vamos a utilizar una propiedad de cómo se distribuye. Tengo dos elementos que están operando y tengo operación con un tercer elemento. Eso se distribuye de esta manera, tanto por la función así como por la derecha, como también funciona por la izquierda. Bien, y también si yo utilizo alguna constante real,
lo multiplico de esta forma. Esto es igual a esto de acá, ¿sí? Y también será igual que este real vaya hacia el segundo elemento, ¿sí? Aquí sabemos que x, y pertenecen al álgebra y lambda pertenece a los reales. Nosotros estamos interesados en las álgebras de Lie. Y las álgebras de Lie que nos interesan a nosotros tienen dos propiedades adicionales a las dos primeras de aquí, ¿sí? Tendrán la propiedad 1 más la propiedad 2 más un par de propiedades más solamente. Una de ellas será precisamente que cuando x opera con y, ¿sí?, en el álgebra debe ser igual al negativo de y opera con x. Por eso es antisimétrico, ¿sí? Y otra propiedad que va a cumplir es lo que se conoce como la identidad de Jacobi. ¿Cuál es la identidad de Jacobi o de Jacobi? X opera con Y, opera con Z, más, y aquí van a ir corriendo esto de aquí, Y opera con Z que opera con X, más Z que opera con X que opera con Y. Y esto es igual a cero. Esto está escrito en una forma muy, muy simbólica de repente que no se entiende, pero vamos a ver algunas cosas interesantes de aquí, que era lo que yo ya me adelanté a mencionar, que son las constantes de estructura. Estas constantes de estructura, básicamente, defino un espacio, ¿sí?, un espacio vectorial. Elementos de este espacio vectorial los voy a colocar en estos términos, solamente he cambiado notación, simbología. Y ahora tengo que los voy a operar de esta manera. El producto de hacer esta operación, ¿sí?, básicamente lo que voy a tener es esto de acá. Nosotros utilizamos las convenciones que hay sobre los índices de suma. Yo ya no necesito colocar la sumatoria aquí, solamente lo colocaría en estos términos, ¿sí? Esta de acá corresponde a la constante de estructura, son generales, no tienen por qué ser siempre los símbolos de Levi-Civita, ¿sí? Solo fue cuestión del ejemplo. Estas son las constantes de estructura, y estos son los que se conocen como los generadores del álgebra de Lie. A los elementos que viven en el espacio tangente, a los elementos que viven en el espacio tangente en la identidad del grupo de Lie, ¿sí?, se le conoce como los generadores, a los elementos de la base. A los elementos de base le voy a colocar por acá para ser más específico. Se les conoce como generadores del álgebra de Lie. Obviamente, ustedes conocen de espacios vectoriales que existe un conjunto de vectores de base que generan el espacio vectorial. A eso es lo que me refiero aquí. Bien. Entonces, otra cosa que de repente es importante, el conmutador. El conmutador, que es este de aquí, define un álgebra de Lie. Eso también se puede ver. Y ahora es fácil entender que nosotros podemos colocar, si este es un elemento de base, tengo otro elemento de base del espacio vectorial, entonces voy a tener lo siguiente. Algunos sub k, super k, lo ponen aquí abajo y lo van a encontrar normalmente de esta forma. Pero aquí se está sumando el índice k, ¿sí?, por si acaso. Aquí E sub i es una base. Es una base del álgebra.
Una propiedad evidente es que aquí podemos ver que existe una antisimetría en los índices I y J. ¿Sí? Entonces, CIJK es igual a menos CJIK. Esa es una propiedad. Hay otra propiedad, bueno, que se puede deducir, ya no es tan evidente, a partir de la identidad de Jacobi también, colocando allí las constantes de estructura, y hay una propiedad que también se puede, bueno, se podría deducir, ¿no? Lo voy a colocar acá solamente para completar. Sería esta propiedad de acá. Bien, esto de acá se deduce directamente de la identidad de Jacobi. Ya no es tan fácil de deducir, pero lo estoy poniendo para completar nada más las ideas. Estas son las propiedades que se pueden deducir de la constante de estructura. ¿Sí? Bien, entonces en este gráfico de aquí debe quedar claro algunas cosas, como una de ellas es que si ustedes tienen su grupo de Lie, esta hiperesfera era la geometría que estaba asociada al grupo, ¿no? El grupo que habíamos empezado a estudiar era SU2. Ese grupo SU2, geométricamente, nos dimos cuenta que era una hiperesfera, ¿cierto? Dibujamos acá la hiperesfera. Lo siguiente que hice fue buscar un punto particular que era la identidad que pertenezca a SU2, ¿no? La identidad, la que pertenece a SU2, que está graficado ahí. Y luego se tomaron algunas trayectorias para entender que a cada trayectoria le corresponde una velocidad, precisamente en este punto. Y estos elementos viven en este espacio vectorial, que ahora ya sabemos que son generados por elementos de base, ¿sí? Que se llaman generadores y que generan el álgebra de Lie del grupo correspondiente. En este caso, esta álgebra, ¿sí?, sería igual a SU2 minúscula, ¿no? Que está generado por las matrices de Pauli, ¿no? Estas de aquí vendrían a ser las matrices de Pauli. Sigma 1, sigma 2, sigma 3 o sigma X, sigma Y y sigma Z. ¿Sí? Eso es básicamente lo que les quería comentar acerca, o hacer una especie de revisión de cosas muy prácticas de grupos y álgebra, ya que están relacionados. Como pueden ver, a un grupo de Lie le corresponde su álgebra correspondiente, ¿no? Porque es simplemente el plano tangente en la identidad. ¿Sí? Ahora lo que nos interesa es cómo vamos a usar esto, ¿no? Estas cosas abstractas, cómo las vamos a utilizar. Bien. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, se escucha bien. Bien. Lo que nos interesa, como les decía, es cómo es que vamos a utilizar este resultado, ¿no?, en lo principal. Bien. Como hemos hablado que estos elementos que viven acá en el espacio tangente se han formado a partir de la identidad, y hemos dicho que un grupo se puede representar de diversas maneras. Existe una representación que para nosotros es muy importante, que se le llama la representación unitaria. ¿Sí? La llamada representación unitaria. Esta va a ser la más importante para nosotros. La representación unitaria de un grupo de Lie, ¿sí?, podemos demostrar que tiene esta forma. El exponencial imaginario de algunos parámetros, ¿sí?, y multiplicado por los llamados generadores. Esta es la estructura de la representación unitaria de un grupo de Lie. Voy a colocar acá, donde estos de acá son los parámetros. Bien. Estos J son los generadores. Bien. Ya está. Ahora
Lo que faltaría solamente ver o convencernos es que este exponencial que he colocado aquí es equivalente a la representación matricial que hemos visto inicialmente. Y nada más que regresar aquí a los cálculos que hemos hecho. Vamos a regresar por acá. Y llegaríamos hasta esta parte de aquí. Fíjense que el exponencial, en este caso, de los elementos de SU2, ¿sí? Del álgebra de SU2, da lugar a un elemento de SU2, como está aquí. Y eso en su forma matricial, obviamente, ¿no? Este fíjate es un elemento de SU2 y tiene una forma matricial. Entonces yo ya no necesito repetir los cálculos, ¿sí? Para demostrar eso. Ya está. Entonces eso también es equivalente a la representación fundamental, ¿sí? Este término de aquí de fundamental tiene que ver con la representación matricial, ¿sí? Entonces le llaman matricial. Son equivalentes, ¿sí? Solamente son diferentes formas de expresar lo mismo, ¿sí? Bien. Con esta representación entonces es la que nos vamos a quedar de aquí en adelante del curso, ¿sí? Bien. Ahora lo que me interesa ahora es ver algunos grupos que son importantes en física, ¿sí?